¿Está? Bueno, hermanos, Dios les bendiga en esta mañana. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, en esta mañana, Padre, te damos gracias por tu gran amor y por tu gran misericordia, Padre. Padre, te pedimos, Padre, que en esta palabra, Padre, este estudio, Padre, tú hablas en nuestras vidas, hablas en nuestros corazones, Padre, y que tú obres en cada uno de nosotros, mi Señor, que tu palabra sea como espada y que penetre en nuestros corazones, Padre. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús y te damos gracias, mi Señor. Amén. 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 ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? Vamos a seguir todavía aprendiendo un poco más todavía de lo que es la justificación, ¿sí? Porque el estudiar la palabra, el estudiar la justificación, pues no nada más es en una sola predicación, sino que es algo muy extendido para que nosotros podamos aprender cada vez más de la palabra. Vamos a ir a Romanos 3:24 como salmo base. ¿Qué? Romanos 3:24. Amén. ¿Listos? Dice Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente. ¿Sí? En el estudio anterior habíamos hablado de que Dios en su justicia y siendo justo a la vez también es bueno, y a través de la historia por su misericordia siempre ha sido bueno con nosotros, ¿sí? Pero Dios en su justicia, hablábamos que Dios en su justicia pues no puede perdonar al pecador, ¿sí? Sino que Dios en su justicia condena al pecador completamente. El pecado no puede morar completamente en él, sino que Dios no puede perdonar al pecador por su justicia. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios para que nosotros fuéramos salvos? Pues tuvo que hacer un plan de salvación, ¿sí? Él creó un plan de salvación en el cual Dios mandó a su Hijo Jesucristo, que siendo plenamente hombre y siendo plenamente Dios, Él podía hacer ese sacrificio vivo en la cruz, ¿sí? Que en el cual fuimos nosotros completamente justificados. Estábamos extraviados, estábamos condenados completamente. Sí. En esta semana, en este miércoles, estamos estudiando en la Confesión de Fe de 1965. 1689. Sí. Estábamos estudiando la caída del hombre y su castigo. Sí. Y hablábamos de que la caída del hombre viene desde Adán y Eva, ¿sí? Desde Adán y Eva, donde por un solo pecado ellos fueron separados de la gloria de Dios, ¿sí? Por una sola desobediencia, ¿sí? Por un solo pecado que cometieron ellos y un mandamiento tan simple que les había dado a ellos cayeron, ¿sí? Y ese pecado, ¿qué fue? Pues fue transferido en generación hasta llegar a nosotros, ¿sí? Hay un versículo que dice que en pecado me ha concebido mi madre, ¿sí? En el cual nos indica que desde que hemos nacido estamos corrompidos y somos esclavos completamente del pecado. Entonces, ya regresando a Romanos 3:24, somos justificados completamente mediante la gracia en Cristo Jesús. Y les decía, no como siendo juez justo, siendo un juez completamente bueno, y por su bondad no nos podía perdonar por el pecado, ¿no? Vamos a conocer un poquito del carácter de Dios. Y vamos a ir a Éxodo 34, 6, 7.
Éxodo 34, 6, 7. ¿Listos? Dice, Éxodo 34, 6, 7 dice, y pasando Jehová por delante del proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia de millares y perdona la iniquidad y la rebelión. ¿Sí? Cuando estamos leyendo el capítulo 6 nos está hablando del carácter de Dios, que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Sí? Y en el capítulo 7 dice, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y el pecado, ¿sí? ¿A qué se refiere en el versículo 7? Ya nos está hablando de lo que hace su misericordia, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Que perdona la iniquidad, perdona el pecado. O sea, que nos está dando a entender que Dios perdona cualquier tipo de pecado, ¿sí? Que Dios perdona al pecador de cualquier pecado que haya tenido, ¿sí? Okay. Y luego sigue adelante. Y de que en ningún modo dará por inocente al culpable, ¿sí? Con nosotros, cuando leemos este versículo, podemos creer que es un versículo o una palabra que está contradiciendo, porque de un modo nos está hablando de que Dios es misericordioso y de otro nos está diciendo que no traerá por inocente al culpable, ¿sí? ¿Qué es lo que nos da a entender? Pues ahí nos está dando a entender que es Cristo el único que nos puede revelar, el único que nos puede traer, nos puede salvar de esa culpabilidad del hombre. Que es Cristo el único que nos puede sacar de esa culpabilidad que traemos de la generación de Adán y Eva, ¿sí? El pecado imputado que ha sido en nosotros por Adán y Eva, ¿sí? Que en generación y generación se ha ido de generación en generación, imputándose a cada persona desde que nacemos. ¿Hasta aquí van conmigo? Dices, vamos a ir al Salmos 3, 1, 2. Versículo 1 y 2. ¿Están ahí? Salmo, perdón, es 32. Salmo 32. Sí. 32, 1 y 2. ¿Listos? Amén. Dice, Salmo 32 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no imputa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Sí. ¿Qué estábamos hablando? Pues estamos hablando de que Jehová, Dios, sí, no puede perdonar al pecador. ¿Por qué? Por su justicia. Entonces, ¿qué hizo Dios? Tuvo que hacer un plan de salvación. ¿Cuál es el plan de salvación que hablamos la semana antepasada? Pues que Dios siendo hombre, siendo plenamente Dios, tuvo que murió por nosotros para perdonar nuestros pecados. ¿Sí? Dios tuvo que hacer ese plan de salvación. ¿Por qué? Porque la gente en el Antiguo Testamento hacían sacrificios,
pero no cubría completamente el pecado, ¿sí? Sino que tuvo que hacer un sacrificio único y verdadero, ¿sí? Un sacrificio que ese pecado fuera cubierto de una vez y para siempre, ¿sí? Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Él, siendo plenamente Dios, tuvo que hacerse a semejanza de hombre, ¿sí? Y tuvo que ser semejanza de hombre para que ese hombre llevara una vida completamente justa, ¿sí? Una vida completamente justa delante de Dios, ¿sí? Cual nosotros como seres humanos y como nuestra naturaleza corrupta no podemos llevar, ¿sí? Porque nosotros somos completamente incapaces de llevar una vida completamente justa delante de Dios. Entonces, viendo Dios que nosotros no somos incapaces de hacer eso, hizo ese plan de salvación, mandando a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz, ¿sí? Amén. Amén. Y aquí en el Salmo 32 nos dice que bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, ¿sí? ¿A qué se refiere? A que cuando Cristo murió en la cruz, todos nuestros pecados fueron cubiertos, ¿sí? Dios ya no nos mira como pecadores, sino nos mira como justos, ¿sí? Y dice el versículo 2, y bienaventurado aquel cuyo Jehová no imputa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño, ¿sí? Vamos a ir a otro versículo pegado a lo que está hablando aquí Salmo 32, y es en 2 de Corintios. Porque vamos a ver también un poquito más de la imputación que va junto con lo de la justificación. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21. Bueno, vamos a leer desde el 17 para que vayamos entendiendo el versículo. Dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y de todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. De manera que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no imputándole sus pecados, y nos encomendó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y el 21 dice: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Sí. ¿Qué nos está hablando aquí? Pues lo que les estaba comentando. En el plan de salvación existe una doctrina que se llama doctrina de la imputación, ¿sí? ¿Quién conoce de la doctrina de la imputación? Amén. Brevemente se los voy a explicar porque nos vamos a llevar otras 2 horas. La doctrina de la imputación es lo que Dios hizo en la cruz y son las bases que un cristiano debe de tener, básicamente debe de tener como creyente en Cristo Jesús, ¿sí? ¿Y cuál es esa base? Que Cristo murió en la cruz, quitando todos nuestros pecados y llevándolos él en la cruz, ¿sí? Entonces la doctrina de la imputación, ¿qué nos dice? Que Cristo, Dios, imputó los pecados de nosotros, se los imputó a él, y la justicia de Dios, de Cristo, la justicia de Cristo nos la imputó a nosotros, ¿sí? Esa es la doctrina de la imputación, ¿sí? Entonces, cuando Dios hizo ese plan de salvación, ¿sí?, no lo hizo nada más en la cruz, lo hizo desde su vida, desde la vida que Cristo tuvo en la vida y desde que empezó a llevar su ministerio, llevando una vida justa delante de él. ¿Por qué? Porque necesitaba alguien vivir una vida justa delante de él.
una vida sin pecado, una vida sin transgresión, una vida que cumpliera 100% la ley que él tenía, ¿sí? Nosotros como humanos pues no podíamos cumplir esa ley, ¿sí? Nosotros como humanos siempre vamos a estar transgrediendo la ley. Entonces Cristo y en su vida justa nos la imputó a nosotros, ¿sí? Para que nosotros fuéramos justificados delante de Dios, ¿sí? De nuestros pecados, todas nuestras vidas, todos nuestros pecados presentes y pasados y futuros, ¿sí? Ha sido perdonado mediante la fe en Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, ¿sí? Nuestra justicia, la justicia de Dios fue imputada en nosotros, para que nosotros fuéramos justificados delante de Dios. Amén. ¿Sí me van entendiendo? ¿Sí van justificados? ¿Sí van? Entonces, sí, hemos sido justificados delante de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Muchas veces, muchas iglesias, muchas otras religiones no creen esto. ¿Por qué? Por ejemplo, la Iglesia Católica dice que la justificación viene por medio del bautizo, ¿sí? Que por medio del bautizo viene el perdón de pecados, el pecado original o el pecado mortal, ¿sí? Y otro medio también es por medio de los sacramentos, ¿sí? Pero cuando venimos a la palabra y empezamos a entender, cuando Martín Lutero entendió esto de la justificación, cuando leyó Romanos, el libro de Romanos, entendió que la justificación no nada más no es por medio de un bautismo o no es por medio de los sacramentos de la Iglesia Católica, sino es solamente por medio de la fe, y por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces todo esto es una controversia por medio de las religiones que hay, pero nosotros sabemos que que lo que dice la palabra es verdadera y es fiel, porque es palabra de Dios. Entonces entendemos que nosotros hemos sido justificados mediante la fe en Cristo Jesús, no mediante las obras, porque nuestras obras son inmundicias, sino somos justificados mediante las obras en Cristo Jesús. Siendo ya nosotros justificados, siendo ya nosotros salvados de la condenación, ¿sí? No nada más nos quedamos ahí, sino que nosotros también tenemos que hacer obras, ¿sí? Pero no obras de nosotros, sino obras de santificación, obras de las cuales la palabra dice que tenemos que hacer. ¿Y cuáles son esas? Las que Dios ha puesto en su palabra, ¿sí? Amén. Ok. Entonces, dice bienaventurado que el hombre que ha sido justificado de su pecado. Bienaventurado aquel que ha sido perdonado toda transgresión, todo pecado, ¿sí? Entonces nosotros hemos sido bienaventurados cuando nosotros hemos creído en Cristo Jesús. Él ha lavado nuestros pecados, Él ha lavado nuestros pecados por medio de la redención en Cristo Jesús, por medio de su sangre, ¿sí? Ok. Vamos a ir a Miqueas 7:18. Uno de los pequeños profetas. 7:18. Después de Jonás. Después de Jonás, ¿de Miqueas? Ah. Capítulo 13:18. 13:18. Sí. Dice 7:18. ¿Y qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado que realmente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se complace en la misericordia. Él volverá, Él tendrá misericordia de nosotros, Él sujetará nuestras iniquidades
y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Sí? Ya en otro estudio también ya les había hablado de esto, ¿verdad? Ya les había hablado de que dice: ¿quién Dios como tú perdona toda maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿Sí? ¿De qué está hablando? Pues del pecado que traíamos desde Adán y Eva, ¿sí? Ese pecado heredado. ¿Sí? Dice: ¿quién Dios como tú perdona? ¿Sí? A través de la historia Dios ha perdonado, perdona el pecado, ¿sí? Y perdona a todo pecador a quien Él quiere perdonar, ¿sí? Dice: y olvida su pecado que realmente de su heredad. No tuvo para siempre su enojo, porque se complace en la misericordia. ¿Sí? Luego dice: y volverá y tendrá misericordia de nosotros, Él sujetará nuestras iniquidades y echará al profundo del mar todos nuestros pecados. Cuando se está refiriendo al más profundo del mar, todos nuestros pecados, se está refiriendo a la ira, ¿sí? A la copa de esa ira que derramó sobre Jesús. No es que los pecados los haya echado a la mar, al más profundo de la mar, ¿sí? Sino que está hablando, se puede decir, en una configuración, ¿sí? De que Dios echó esos pecados, los echó a la ira del mar, pero de su ira, echó esos pecados al mar, pero de su ira, ¿sí? ¿Cómo hizo cuando Dios mostró cuando hablamos más adelante de los evangelios de Mateo, ¿sí? Y cuando hablamos y llegamos hay unos versículos que habla de cuando Dios le muestra la copa de la ira a Dios, a Jesús, ¿sí? Y Jesús dice: pues pasa sobre mí esa copa, pero que se haga tu voluntad, ¿sí? Esa copa es la ira de Dios, ¿sí? Y Dios echó todos nuestros pecados en esa ira, ¿sí? Y esa ira cayó sobre Jesús, ¿sí? Para que nosotros fuéramos pecados, nuestra vida fuera justificada delante de Él. ¿Amén? No es que nuestra vida, nuestros pecados se hayan echados al mar, sino que los echó al mar de la ira de Dios, ¿sí? ¿Para qué? Para que toda esa ira fuera caída en la cruz del Calvario en Cristo Jesús. ¿Amén? ¿Sí van hasta aquí? Amén. Un ejemplo tenemos así como cuando leemos el libro de Jonás, ¿sí? Cuando iba en el barco, ¿sí saben esa historia? Cuando iba en el barco, que el mar se empezó a enfurecer y empezó a querer hundir el barco, ¿sí? Pero era ¿por qué? Porque Jonás iba en desobediencia a lo que Dios había transgredido en la orden de Jehová, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo Jehová? ¿Qué hizo Jonás? Se tiró al mar. ¿Para qué? Para salvar a los que estaban en el barco, porque él era el culpable, ¿no? Lo mismo pasa con el pecado, ¿sí? Los pecados fueron tirados al mar de la ira de Dios, para que nosotros fuéramos justificados delante de Él, ¿sí? Por eso cuando nosotros cantamos alabanzas o escuchamos alguna o tenemos que saber qué es lo que estamos cantando y qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Porque el cantar alabanzas y no entender lo que estamos diciendo es como no estamos entendiendo qué es lo que está diciendo la palabra de Dios. Tenemos que, hasta para cantar una alabanza, tenemos que tener conocimiento de lo que dice la alabanza, ¿sí? Pero hay alabanzas que dicen rescate, ¿sí? Hay otros que dicen justificación, ¿sí? Hay otros que dicen santidad, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que entender qué es lo que dice la alabanza, qué es lo que está hablando la alabanza por medio de la... Pero ¿cómo entendemos? Cuando nosotros leemos la palabra, pues identificamos la palabra y sabemos qué es lo que está quiere decir la palabra, ¿sí? Qué es lo que quiere decir la alabanza. Okay. Entonces, hermanos, ¿sí? La justificación viene por gracia, no por obras del hombre,
no por obras de salvación, no por obras de que el hombre quiera ser salvo, no por obras de que el hombre se quiera portar bien haciendo votos, haciendo cosas, sino que la salvación viene por medio de Cristo Jesús, por medio de su gracia, como dice Romanos 3:24. ¿Sí? Dios ha hecho un plan de salvación, sí ha hecho un plan de salvación. ¿Y cuál es ese plan de salvación? Que Él, plenamente Dios, mandó a su Hijo a morir con nosotros, para que nosotros siendo justificados, podíamos ser justificados delante de Dios, el cual nos imputó todos sus pecados, haciendo una doble imputación. ¿Cuál es esa doble imputación? Que Dios nos justificó delante de Dios. Dios nos justificó por medio de la vida en Cristo Jesús, para que nosotros fuéramos justificados delante de Él, ¿sí? Y del otro lado, condenó nuestros pecados fueron imputados en Cristo Jesús, para que nosotros fuéramos, porque la ira fuera caída en Cristo Jesús y no en nosotros, ¿sí? Esa es la doble imputación, ¿sí? Entonces nosotros somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús, ¿sí? Es algo increíble que nosotros no podemos entender y nunca vamos a llegar a comprender la magnificencia de Cristo, ¿sí? Nunca vamos a llegar a comprender cómo es que, siendo Él justo, murió por los pecados, murió por un pecador, ¿sí? Dice la palabra, dice Juan 3:16, dice: por cuanto Dios amó al mundo, ha dado a su Hijo unigénito, para que todo en Él crea, no se pierda, mas bien tenga vida eterna. ¿Cómo Dios demostró su amor? Trayendo a Cristo Jesús trayendo a Cristo Jesús a morir en la cruz, ¿sí? Dios demostró su amor para con nosotros, crucificando a su Hijo por medio de la cruz, siendo salvos. ¿Por qué? Por medio de la cruz en el Calvario, ¿sí? Trayendo esa imputación, trayendo ese sacrificio por medio para nosotros, ¿sí? Porque nosotros somos incapaces de llevar una vida justa delante de Dios, somos incapaces de llevar una vida santa delante de Dios, si no es por medio de Cristo Jesús, ¿sí? Necesitábamos que alguien muriera por nosotros, necesitábamos que alguien calmara esa ira de Dios que traía por nosotros, esa propiciación que Dios trajo para con nosotros, ¿sí? ¿Y cuál es esa propiciación? Pues que Dios calmó la ira de Dios para con nosotros. Cristo calmó esa ira que estaba para con nosotros, la mandó a Cristo Jesús. Okay. Entonces, hermanos, ya en conclusión y para terminar, nosotros como cristianos tenemos que estar bien agradecidos y siempre dándole gracias en nuestras oraciones a Dios, ¿sí? Y dando esa vida en obediencia a Dios, porque esa justificación que Dios ha traído para con nosotros es algo increíble, es algo que nosotros no podemos entender y nunca lo entenderemos. Estaremos ahí arriba en el cielo y nunca llegaremos a comprender la magnificencia de Dios en Cristo Jesús, ¿sí? Nunca vamos a llegar a comprender cómo es que Dios tuvo misericordia de nosotros, siendo nosotros pecadores desde el principio, siendo Dios un justo bueno, un justo misericordioso, y aún así siendo bueno nos perdonó a nosotros, ¿sí? Sabiendo que nuestro pecado no podía morar enfrente de Él, Dios ha mandado a Jesucristo para que nosotros fuéramos salvos por mediante de Él, ¿sí? Todo eso que pasó toda la vida de Cristo, toda la plenitud de Cristo, la muerte en el Calvario no fue en vano, sino que todo eso fue para que nosotros pudiéramos ser salvos, ¿sí? La vida de Cristo, trayendo una vida justa delante de Dios, una vida sin pecado, una vida que nada más Él pudo haber vivido sin pecado, ¿sí? Una vida que nada más Él pudo haber hecho, ¿sí? Trajo esa justificación delante de nosotros, ¿sí? Una cruz donde Él apagó la ira de Dios, ¿sí? Donde hizo una justificación delante de Dios, ¿sí? Trajo un plan de salvación, ¿sí? Dios ha justificado al hombre
mediante la fe en Cristo Jesús. No te pide más, sino que simplemente tengas fe en Cristo Jesús. Esa ira, esa propiciación que Cristo hizo mediante Dios, fue la que hizo que nosotros fuéramos salvos completamente de su ira. Cristo nos libró de la ira de Dios, siendo justificados mediante la fe en Cristo Jesús. Amén. Si se dan cuenta, todo es mediante la fe en Cristo Jesús. Una vez me preguntaron, ¿cómo? Si Dios nos preguntara en el cielo, ¿por qué te tengo que dejar entrar al cielo? ¿Qué le dirían? Fernando. No puedes dejarme entrar al cielo. Porque he creído en el Hijo de Dios. Andrea. No sabría qué responder. Por la fe que es en Cristo Jesús. Por la fe en Cristo. La fe, hermanos. ¿Cómo puedo yo, si Dios me pregunta, ¿por qué te tengo que dejar entrar al reino de Dios, al reino de los cielos? Y tener en Cristo Jesús. Recuerde que nuestra justificación es tener fe en Cristo Jesús. Nuestra vida ya no pasa a ser igual cuando nosotros tenemos fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Nuestra vida ya no pasa a ser la misma de antes. Dios nos va renovando cada día, cada vez más mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Cuando vamos caminando y santificándonos cada vez más y su palabra nos va redarguyendo cada vez más del pecado que mora en nosotros. ¿Sí? Y vamos abandonando cada vez más ese pecado. Dice que ya no somos esclavos del pecado porque Dios nos ha librado, Jesucristo nos ha librado del pecado. ¿Sí? Entonces, Dios nos ha justificado mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Vamos a ir de vuelta, vamos a regresar a Romanos ya para terminar. Ya. 24. Dice, siendo justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y el 25, que es la respuesta a que Dios ha puesto en propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia por la remisión de los pecados pasados y la paciencia de Dios. A que Dios ha puesto en propiciación por medio de la fe. Es eso, hermanos. Nosotros hemos sido justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. No te está pidiendo más. Esa es la locura de la cruz. Por eso nadie cree, nadie dice, nosotros tenemos que hacer cosas nosotros. Nuestras obras no se puede hacer nada, nosotros no podemos hacer nada si no es Cristo el que ya hizo todo. Si nosotros creemos que Dios murió en nuestro pasado, con nuestros pecados pasados, presentes y futuros, nosotros ya no podemos haber hecho. Ya todo fue pagado, ya todo fue consumido en la cruz del Calvario. Ya todo terminó ahí. ¿Qué toca hacer nosotros? Llevar una vida santa delante de Él, una vida en gratitud delante de Él, porque ya estamos justificados delante de Él. Amén. Ya para terminar, hermanos, vamos a escuchar una alabanza. Sí. Escúchenla, razónenla. Sí. Ya lo hemos escuchado muchas veces aquí, ¿sí? Pero yo quiero que la escuchen. No. Vamos a escuchar una alabanza.
en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Vamos, aleluya, hermanos. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, glorioso era Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, yo creé, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. Declarado justo soy Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención o el rescate que es en Cristo Jesús. Gracias al Padre y a Cristo Jesús por ese glorioso intercambio, ¿verdad? Nuestro pecado fue en Jesús y la justicia de Cristo Jesús fue en nosotros. Amén, mis hermanos. Oramos. Padre, te damos gracias, te bendecimos, porque aunque fuimos hallados culpables con todas las pruebas contundentes en nuestra contra, por tu gracia y por tu amor, fuimos declarados justos al creer en el sacrificio de Cristo Jesús. Y creemos que somos salvos, no por las obras, por algo que nosotros hubiésemos hecho, sino por esa obra que hizo Cristo Jesús en la cruz a favor nuestro. Gracias, Padre, por tu amor, por tu gracia. Gracias por tu Hijo Jesucristo y por su obediencia, que fue llevado a la cruz a morir por nuestros pecados. Así es que reconocemos que solamente somos pecadores salvos por gracia y que la humanidad entera somos pecadores.
pero que hay un gran Salvador, el cual es Jesucristo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre mío, por la reunión, por el servicio de hoy. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a tomar nuestro lugar. Vamos a escuchar a nuestros pequeñitos.